En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Entonces les hemos estado contando que hoy la comisión, el Consejo, quiero decir, vota lo propuesto, los cambios propuestos por los expertos, todo esto en el Consejo Constitucional, pero la situación no está fácil. Hay recriminaciones de lado y lado. La derecha dice que la izquierda se atrincheró, la izquierda dice que la derecha lo que está intentando hacer es finalmente imponer su visión en lo moral, en lo económico, etcétera. Entonces, para despejar ahora desde la izquierda ¿qué es lo que pasó y cuál es el futuro que tiene este texto constitucional? Vamos a conversar con el abogado y magíster en Derecho, Convención en Derecho Público, integrante de la Comisión Experta, patrocinado por el Partido Socialista. Estamos hablando de Gabriel Osorio. Gabriel, ¿cómo le va? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Al Pan Pan. Muy buenos días, Mirna. Gracias a ustedes por la invitación. Gabriel, usted decía en un tuit, que un hilo completo, partía diciendo lo siguiente: durante este proceso y tomando en consideración, dice usted, las dolorosas lecciones del proceso de la convención, apostamos a una constitución de consenso. Lo que logramos en el anteproyecto, quienes tienen mayoría hoy apuestan a un texto programático igual al anterior. Primero que nada, ¿por qué no pudieron lograr el consenso que esperaban y que se logró efectivamente en este comité de expertos? A ver, yo dividiría este nuevo proceso constitucional en dos. Uno, lo que sucedió durante el primer trabajo de la comisión experta, aproximadamente entre los meses de mayo, o sea, de marzo a mayo de 2023, en el cual hubo un diálogo bastante fructífero, a veces difícil. No se puede negar que en todo diálogo constitucional entre fuerzas que son muy distintas en sus principios, valores y también programas políticos, se pudiese, si bien ese diálogo fue difícil, se logró un consenso. Y un consenso sobre la base de establecer una constitución que fuera de compromiso político, una constitución cuyo texto, si bien no encantaba a nadie, en realidad a ninguno de los sectores políticos, sí dejaba tranquilos a todos estos sectores en atención a que pudiesen poner en práctica sus programas y que no amarraba al legislador a una determinada forma de política pública, sobre todo en la provisión de los derechos sociales. Entonces había un Estado social y democrático de derecho que era, digámoslo, de verdad, con la posibilidad de que el legislador democrático posteriormente pudiese determinar la forma en que se van a proveer estos derechos mediante tanto agentes estatales como también por agentes privados, ¿ya? De acuerdo a la base constitucional de la provisión mixta o público-privada, y al mismo tiempo se fortalecía la administración para también la provisión de estos derechos. Sin embargo, Mirna, a partir de la discusión en el Consejo Constitucional nos encontramos con la dificultad, en principio, de una decisión política, que uno puede tener un determinado juicio de valor, pero una decisión política por parte de ciertos sectores de la derecha, el Partido Republicano en particular, sobre la necesidad de dialogar solo con algunos de los sectores políticos del Consejo Constitucional. Eso evidentemente atentaba en contra de nuestra idea de la constitución de consenso y por otro lado, durante las negociaciones se nos señaló de manera muy intensa, llamémoslo así, que existía una mayoría, que esta mayoría iba a plasmarse en ideas al interior del proyecto de nueva constitución que se iba a ofrecer a Chile, que ellos no iban a renunciar a sus ideas, que la iban a plasmar en este texto y que solamente existían las posibilidades de realizar arreglos. Eso fue lo que se nos comunicó incluso al inicio de la última negociación al interior de la comisión experta. Entonces, en realidad, nosotros hemos ido siempre con la intención de poder construir el acuerdo más amplio posible a nivel constitucional y nos encontramos en realidad con un muro que nos señaló que ese acuerdo en principio no era posible, que solo era posible realizar arreglos y que ellos no iban a renunciar a sus ideas en atención a que les gustaba el texto del Consejo Constitucional. Ya, detengámonos ahí un ratito. Claro, sí, Gabriel, claro. Detengámonos un ratito ahí por lo siguiente. Máximo Pavés, comisionado experto de la UDI, dijo varias cosas. Dijo que la izquierda llegó desembarcada del proceso a la negociación final. Eso es lo primero que él dice. Dice además
que es imposible un acuerdo transversal porque eso sería eludir la conformación política del Consejo. O sea, el Consejo, su mayoría es de derecha, entonces es imposible que se pretenda hacer un acuerdo tan transversal si la mayoría entonces no se puede pasar por encima, digamos, del Consejo. Y él dice, hicimos esfuerzos por abrir entendimientos en materia de derechos sociales, pero nuestros adversarios no estuvieron disponibles. Habla de, perdone que me detenga acá, pero es que es importante. Tranquila, no se preocupe. Exacto. Artículo 1 dice él, se logró poner en el artículo primero que el Estado social y democrático de derecho, ¿no es cierto? Más, dice él, la cláusula de remoción de obstáculos. Pero ¿qué dice? La ley protege la vida del que está por nacer. Eso quedó, ¿no es cierto? Tal como de quién está por nacer, por supuesto. Y dice además que propusieron redacciones en 3 artículos para incluir solidaridad, que es un tema que pedía la izquierda respecto del Estado social y democrático de derecho, y que en ninguno de ellos hubo aporte de la izquierda. A ver, vamos por... Bueno, eso yo creo que se le debe haber olvidado las reacciones nuestras que presentamos a propósito de derechos sociales. Vamos por parte. Ya. El Estado social y democrático de derecho no solo se asegura en el artículo 1, sino es una construcción que atraviesa todo el orden constitucional en materia de derechos sociales, de cómo estos se aseguran y también las facultades de la administración del Estado que tiene sobre la regulación de la provisión de estos derechos sociales. ¿Ya? Que esté en el artículo 1 no significa que este Estado social y democrático de derecho esté en forma si en los demás aspectos que acabo de mencionar se debilita, y eso es lo que efectivamente sucedió, Mirna. Miren. Veamos cómo se debilita. Veamos cómo se debilita. Yo lo voy a explicar. En primer lugar, nosotros sí propusimos redacciones en materia de derecho a la salud y derecho a la seguridad social, que, respetando incluso las decisiones del Consejo sobre libertad de elección, incluíamos cláusulas de solidaridad, pero sabe que hay que ser una salvedad. Hoy la solidaridad existe, pero solamente se realiza mediante rentas generales, es decir, mediante impuestos. Es lo que existe hoy, es lo que existe a propósito, por ejemplo, de el pilar solidario cuando se entregan las pensiones, y lo que proponía la derecha era prácticamente el mismo sistema que existe hoy, pero con distintas palabras, pero a nivel constitucional. Es decir, se profundiza la regulación del estado actual de cosas en la Constitución. Nosotros propusimos solidaridad, pero una cláusula abierta que permitiera otras opciones, además de la realización de esta mediante impuestos generales, que en realidad, perdónenme, ni siquiera se necesita una cláusula de ese estilo cuando se señala que el Estado está, ¿no es cierto?, vela por el interés general, o como ellos señalan también por el bien común. Entonces, es como... O sea, ustedes... Claro, Gabriel, o sea, lo que ustedes pedían es que no solo esa solidaridad estuviera asociada a impuestos, sino también la posibilidad de que en el grueso del aporte, ya sea en salud o pensiones, se abriera respecto de ese aporte que hace cada ciudadana y ciudadano de este país, Exacto. Se abriera un espacio de solidaridad, y eso ahí no hubo acuerdo. Ahí no hubo acuerdo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se buscaba por parte de la derecha era mantener el estatus actual de cosas, es decir, como se señala, la propiedad de las cotizaciones previsionales por un lado, y por otro lado solidaridad mediante impuestos. ¿Cómo se llama eso hoy? AFP, pilar solidario. No hay más. Segundo, en materia de salud, nosotros, respetando la decisión del Consejo de la Libertad de Elección en materia de salud, nosotros propusimos a la derecha que esta libertad de elección fuera de verdad. Esto es, que no hubiese discriminación por las condiciones socioeconómicas de las personas, por género o por territorialidad. Tampoco se aceptó. Por tanto, la supuesta libertad de elección que está incluida en el proyecto que se estaría despachando el Consejo, solamente se puede establecer una discriminación económica para esta libertad de elección, y por tanto una persona que vive en Vitacura tendrá muchísimo más libertad de elección para poder elegir, ¿no es cierto?, el sistema de salud respecto de aquella persona que tiene menores ingresos o de otras comunas de Chile. Entonces, en realidad, esta es una libertad de elección que básicamente reproduce el actual sistema de ISAPRE, ¿ya? Si usted observa, la derecha también propuso cláusulas de solidaridad, pero son las cláusulas de solidaridad que existen actualmente con el Fondo Nacional de Salud. Entonces, perdóneme,
no hay nada distinto y por el contrario, lo que hace la derecha es constreñir la discusión después legislativa a solamente el estado actual de cosas. Mire, ayer lo dijo el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Macaya, en un programa de televisión que decía, bueno, perfectamente se pueden cambiar el estado de cosas, pero nos exigen reformar la Constitución. Esto es volver al mismo punto que estábamos en 1990. Para poder realizar un cambio previo al legislador tenemos que ir a una reforma a la Constitución, reformar la Constitución por 3/5 con un sistema hoy y que al menos se asegura hasta el año 2030, de acuerdo a las proposiciones del Consejo, absolutamente fragmentado. El umbral, por ejemplo, del 5% que se exigía para disminuir la fragmentación no va a tener ningún efecto práctico hasta el año 2030 y que, por tanto, la crisis del sistema político y particularmente la imposibilidad de ponerse de acuerdo al interior del Congreso Nacional va a continuar del mismo modo hasta al menos ese año. Entonces, Gabriel, consulta, pero no era lo mismo que... Claro, pero no era lo mismo el que proponía la izquierda que quería aprobar, le hablo de la centroizquierda, que estaba dispuesta a aprobar el texto anterior de la convención, es decir, aprobar para reformar. Y fracasamos, fíjese. Y fracasamos y nos equivocamos. Entonces, por eso nosotros hemos actuado sobre la base de esas lecciones históricas. Y no es un asunto de, perdóneme Mirna, de oportunidad política, sino que al menos yo llegué a la convicción de que solamente es posible tener una constitución si existe un consenso. Y yo lamento muchísimo que el Consejo Constitucional, sin mirar la historia reciente, tenga los mismos argumentos que tuvo la Convención para imponer sus mayorías. El problema está que, si bien es absolutamente democrático el ejercicio de estas mayorías, esta tiene que realizarse con cuidado cuando el órgano en el cual se ejerce esta mayoría, en este caso el Consejo, es el que está determinado a establecer las reglas de la democracia futura. Entonces, evidentemente, esta democracia no puede estar constreñida solamente a las ideas de la derecha o en su momento a las ideas de la izquierda en la Convención Constitucional. Eso es un error que se está repitiendo. Se está repitiendo ese mismo error, dice usted. Lo siguiente, vamos al tema de la ley del que está por nacer respecto de la ley del quién está por nacer. Usted sabe que la derecha ha sostenido que esto no va a afectar, la ley de aborto en 3 causales, no va a significar un retroceso. Siempre, yo cada vez que entrevisto a cualquier persona, digamos, vinculada al tema, siempre traen a colación la postura de Carlos Peña, ¿no es cierto?, del rector de la Universidad Diego Portales, que sostiene aquello que no va a afectar. Pero hay otras opiniones, estaba leyendo a Lucas Sierra, entre otros, que dicen que sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué cree usted que no se logró cambiar ese aspecto? ¿Por qué cree usted que no se logró dejar la ley del que está por nacer, que es lo que actualmente señala la Constitución? Bueno, porque, a ver, en primer lugar existe una cláusula que no se le ha dado mucha difusión, que ya está en el texto, que la derecha no quiso cambiar y que dice relación con que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Esa cláusula, junto con la cláusula de la ley protege la vida de quién, o incluso dijera del que está por nacer, se produce el riesgo de una futura inconstitucionalidad de la interrupción del embarazo en 3 causales. Entonces, en primer lugar, hay que despejar lo siguiente. La derecha, en este caso, nunca ofreció siquiera volver al texto actual de 1980 por esta cláusula de que es niño todo ser humano menor de 18 años. Eso lo cambia todo. Y usted puede revisar los escritos que en su momento senadores y diputados de derecha presentaron ante el Tribunal Constitucional para saber que ese tipo de argumentaciones ya se encontraban, ya fueron desplegados por sus abogados en estrados ante el Tribunal Constitucional para impedir la política pública de la interrupción del embarazo en 3 causales. Entonces, evidentemente, acá nos encontramos frente a un texto que pone en riesgo efectivo respecto de la constitucionalidad de la interrupción del embarazo en 3 causales. Y también lo han dicho los mismos consejeros del Partido Republicano en entrevistas, lo han dicho también en el seno del Consejo Constitucional. Y déjeme decirle que tal vez es un objetivo político perseguido por el Partido Republicano, pero que después no se pueden hacer los desentendidos. O sea, cualquier abogado además sabe que frente a una misma norma pueden existir 2 o más interpretaciones.
Y así como se acusó y como se interpretaban las normas deliberadamente en la Convención Constitucional a la peor interpretación posible o a la interpretación incluso más absurda posible, ahora nos encontramos frente a una interpretación que de absurdo no tiene nada y que dice relación con actuaciones previas que desplegó la derecha durante la tramitación de la interrupción del embarazo en 3 causales durante el gobierno de la presidenta Bachelet y cuyos argumentos que se encuentran en los escritos presentados ante el Tribunal Constitucional, ahora los encontramos en el texto de la propia Constitución. Es decir, lo que sucede, Mirna, es que aquí se están dejando las huellas necesarias para que en el futuro se declare la inconstitucionalidad de la interrupción del embarazo en 3 causales. Gabriel, ¿en qué lograron llegar a acuerdos entonces cuando hablamos de que este iba a ser, ¿no es cierto?, el momento para que se pudieran limar y corregir ciertas cuestiones importantes que pueden, efectivamente, como usted dice, cambiar completamente el escenario si es que este texto es aprobado en diciembre? ¿En qué llegaron a acuerdo? ¿Y qué implica ese acuerdo? Porque ahora se devuelve al Consejo Constitucional. Es que ese es el punto. A ver, quien toma las decisiones no es la comisión experta. Yo creo que un acuerdo de estas características debió haberse llegado en el seno del Consejo Constitucional y no en el seno de la comisión experta. La comisión experta lo que hizo fue corregir dentro de sus posibilidades y con las mayorías, con el equilibrio que existía al interior de la comisión, lo que fuese posible en materia del proyecto desplegado por el Consejo, como por ejemplo en materia de justicia militar, que fue eliminado la cláusula de justicia militar, pero sin embargo, por ejemplo, continúa la posibilidad de exención de responsabilidad penal para actuación de carabineros, que es muy parecido a lo que es la ley Naim-Retamal actualmente. Lo que quiero decir es que hubo correcciones de texto, pero estas correcciones fueron eminentemente técnicas, pero también están supeditadas a lo que va a suceder el día de hoy. Entonces, en realidad, solo vamos a saber lo que efectivamente se corrigió o lo que efectivamente se acordó una vez que este haya sido votado por completo por parte del Consejo Constitucional. Ya, y entre esos aspectos está, por ejemplo, se eliminó la objeción de conciencia. Institucional. Sí, se eliminó la objeción de conciencia completa. Interesante, ya. Completa, pero esto va a ser llevado a la comisión mixta, indudablemente ya fue anunciado por el Partido Republicano, de tal manera que ese acuerdo es un acuerdo precario, llamémoslo así. Probablemente la objeción de conciencia igual va a ser incluida en la Constitución y eso va a traer problemas de acuerdo a la manera en que se configure dentro del texto constitucional. Cuatas, como se dice en buen chileno, o sea... Sí, es que por eso le digo que la comisión experta al final no toma decisiones políticas, las decisiones políticas las toma el Consejo. ¿Y quién conduce el Consejo? La derecha. ¿Quiénes tienen la mayoría en el Consejo? La derecha. Entonces, cuando nosotros nos dicen, perdóneme Mirna, que nos hemos atrincherado, yo todavía no encuentro mi trinchera porque no tengo texto donde atrincherarme y no tengo ni siquiera una mayoría por la cual pudiese empezar a negociar. Lo que nosotros hacemos, perdóneme, es sentarnos a esperar y ver si es que quieren negociar con nosotros. Porque al menos en la etapa que pasó recién en el Consejo Constitucional, todo el texto que fue despachado posteriormente a la comisión experta para sus observaciones fueron realizados de consumo a las 3 de la mañana, 5 minutos antes de la votación, entre Chile Vamos y el Partido Republicano, y nosotros mirando cómo yo miro las pastelerías en Chile. Perdón. Ya, pero espérese un poquito, Gabriel. Con hambre, pero Gabriel, de nuevo, a pesar de todo esto que usted está señalando, ¿hubo algo en lo que ustedes sí estuvieron dispuestos a conceder? Pero claro, o sea, lo que le estoy diciendo, nosotros presentamos indicaciones respetando las decisiones del Consejo. Nosotros nunca pusimos borrar la libertad de elección. Todas nuestras enmiendas que le presentamos a la derecha durante ese proceso de negociación siempre estuvo el principio de deferencia respecto a las decisiones que había tomado el Consejo Constitucional. Solo lo que pedíamos, Mirna, es que nuestras ideas no fueran inconstitucionales, cosa que hoy no está ocurriendo. Lo único que está ocurriendo es que se está declarando constitucional el statu quo, es decir, la AFP Pilar Solidario, las ISAPRES con el Fondo Nacional de Salud, no existiendo ninguna posibilidad para el legislador de actuar de una manera diferente o de tener otro sistema respetando la provisión mixta público-privada de derechos sociales.
Claro, y ahí está, en definitiva, el corazón de lo que esta constitución, ¿no es cierto? Por algo hay sectores que señalan que esta sería una constitución más bien más parecida a un programa de gobierno que a un texto lo suficientemente amplio. Pero una pregunta... O sea, completamente. Ya, pero Gabriel, espéreme un ratito, porque cuando uno tiene un Consejo Constitucional con esta mayoría circunstancial, ¿verdad? Tan dispar, ¿no? O sea, tan fuerte un sector respecto del otro. Como lo que pasó en la convención. Tal cual. Era posible, mire, yo le pregunto sinceramente, porque todos queremos efectivamente que este proceso se resuelva, la mayoría al menos. ¿Era posible realmente creer que se iba a lograr un texto de consenso? No sé, puede ser que yo sea ingenuo, pero siempre lo he creído. Ya, pero ¿qué le hacía pensar a usted? No, por la responsabilidad política que tenemos, en primer lugar, de terminar con la cuestión constitucional. El profesor Lovera en su intervención lo dijo, por mucho que incluso se apruebe un texto, pero un texto tan programático como el texto propuesto por la Convención y también programático como la propia Constitución de 1980, la cuestión constitucional no se va a resolver, aun cuando se apruebe el texto. Aun cuando se apruebe, porque en algún momento el péndulo cambia, pueden venir otros gobiernos que van a presentarle al país otro programa y que sin embargo se van a encontrar con el muro de la propia Constitución y nuevamente nos vamos a encontrar frente al problema de que existen ideas que son democráticas, que no son, que no tienen en ningún caso carácter de extremo y que sin embargo están fuera del orden constitucional. Y eso es un problema y estamos repitiendo el mismo error que empezó a propósito de la propia Constitución de 1980 hace 43 años atrás. Entonces, volviendo a lo que planteaba ayer Javier Macaya, cuando él dice, presidente de la UDI, que es posible reformar esta Constitución, ¿cuál es su postura al respecto? Perdón, este texto constitucional, sí, si es que se aprueba. Sí, es mejor saltarnos ese paso y dejar una constitución más como lo que había propuesto la comisión experta, en donde existían ciertos asuntos que no fueron regulados en la constitución para que sea el legislador democrático quien tome esa decisión y no esperar que se junten 3/5 para tal vez reformar la constitución para posteriormente iniciar una reforma, que es lo que sucedió en Chile durante los últimos 40 años y que lamentablemente ha traído solamente perjuicio a la ciudadanía porque las pensiones no cambian, porque la salud sigue siendo la misma, porque tenemos un sistema en crisis y además tenemos un sistema político paralizado. Bueno, usted mismo ha dicho, Gabriel, que no sé si lo dijo usted o lo he conversado con varias otras personas respecto a que va a ser más fácil para la derecha hacer campaña. ¿Por qué? Porque más allá de si el detalle, la letra chica, a ver, le pongo el ejemplo. Tenemos el tema de expulsar en el menor tiempo posible a los inmigrantes que entren de manera irregular. Eso yo entiendo que la comisión de expertas lo cambió, ¿verdad? Sí, se fue eliminado, pero probablemente va a volver. Va a reponerse. Ok, sí, entonces, claro. Imagínese usted una campaña donde usted dice, vamos a expulsar a todos los inmigrantes ilegales, vamos a tener fin a las contribuciones de la primera vivienda, la seguridad, en fin, la defensoría de las víctimas, en fin. Todos esos temas son súper oreja para la gente. ¿Cómo ve usted la campaña que se va a venir, digamos, después de que se entregue el texto? Mire, yo no soy un experto en comunicaciones. Yo la verdad no sé cómo va a venir la campaña después. Estamos abocados a tratar de tener un texto que pudiese representarnos a todos. Esto ya yo creo que estamos en los últimos minutos y es bastante dificultoso. Sin embargo, si bien los titulares son atractivos, cuando uno comienza a escarbar un poquito en cada una de esas ideas, se da cuenta que, por ejemplo, la expulsión a los migrantes es un asunto que no tiene ninguna aplicación práctica. Sobre las contribuciones también, además que produce un efecto nefasto a las municipalidades, es decir, algunos van a dejar de pagar contribuciones y los servicios municipales tendrían que paralizar por falta de presupuesto. No me parece que sea un buen negocio, perdóneme, algo por el estilo. Entonces, la campaña probablemente va a ser difícil, sin embargo, creo que tal como lo que sucedió en la convención hay como una suerte de olor, un mal aspecto del texto, que no está quedando bien, voces que no solo son de izquierda, y perdóneme si usted lee tanto las enmiendas que nosotros presentamos como también el propio texto del anteproyecto, está muy lejos de ser un texto de izquierda. Es un texto absolutamente moderado, deslavado, liberal y que recoge las distintas tradiciones constitucionales, al menos en las propuestas que nosotros hicimos, que
buscaban esta constitución de consenso. Pero eso ya no fue, Gabriel. O sea, ese texto ya, porque ese texto de los expertos que se... No, desapareció. Desapareció. Así es. Ok, no existe, nunca más. No existe. Entonces, no. Lo que tenemos hoy día, según lo que ya salió del Consejo Constitucional, incluso si el del Comité de Expertos, incluso si el Consejo Constitucional aprobara todo lo que ustedes lograron consensuar, comillas, ¿qué tipo de constitución tendríamos de acuerdo a su planteamiento? Una constitución programática de derecha hoy por hoy. Sí, al día de hoy. Yo no sé lo que va a pasar en la comisión mixta. No soy un buen tarotista para eso, pero al menos hoy, incluso con las mejoras que realizó la comisión experta, el texto sigue siendo un texto programático, a veces maximalista, de derecha. Ya pues, Gabriel Osorio, quiero darle las gracias, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a estar conversando con usted en otro momento para ver, bueno, cuál es el derrotero que tiene finalmente este proceso constitucional. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Mirna, que está muy bien. Hasta luego. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copebuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copebuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo invitados para que continúen con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. El sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan en el Mostrador Podcast.